Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Johnny Capié, estudiante de la corporación Uniminuto de Dios. Actualmente estoy cursando la asignatura Legislación Laboral, en donde por medio de estos desarrollaremos a la continuación de las preguntas de la unidad 1, donde nos dice que analizaremos la finalización del contrato laboral para determinar si existe laboral reforzado en un caso hipotético que nos presenta la asignatura, que nos habla de una persona que realizó un proceso de incorporación con X empresa en donde pues se realizó sus exámenes médicos, se presentó, la entidad médica avala que la persona tiene la capacidad intelectual y física para realizar este trabajo, emite el comunicado dentro de este proceso de incorporación a la empresa. La empresa pues solicita su solicitud a la certificación EPS, al fondo de pensiones y sobre todo pues también a qué fondo de ARL o entidad de ARL va a ser vinculado al trabajador. Cuando esta persona ya está cumpliendo sus labores, empieza a tener unos quebrantos de salud en donde pues se dirige a su EPS y allí le detectan que tiene una enfermedad que está desarrollando degenerativa que se viene presentando muchos meses atrás. Entonces, por esto va a tener una serie de incapacidades porque la persona empezó a perder su capacidad para elaborar. La empresa, después de más de 100 días que el empleado ha tenido incapacidad, pues viendo que su productividad está siendo afectada, pues decide finalizar el contrato a gran escala, a lo que argumenta con causas justificadas para la cancelación del contrato es que la persona esta enfermedad no la adquirió durante el desarrollo de su actividad, sino que venía presentándola anteriormente y es otra que pues la persona no puede cumplir dentro de la empresa. Entonces esto justifica la finalización del contrato cuando analizamos, bueno, esta persona fue incorporada bajo un contrato a término indefinido y viendo que simplemente no se cumplió algo que está estipulado para la finalización de contrato a término indefinido, es que el empleador debe notificar con 15 días de antelación al empleado de que va a ser despedido o que se va a finalizar el contrato. Esto no sucedió en este caso, y si seguimos analizando las causas de finalización de contrato, las principales que encontramos en el artículo 61 y 62 son por muerte del trabajador. Esto no se presenta en este caso por mutuo conocimiento. Esto tampoco se presentó porque la empresa nunca notificó al empleado por expiración del pacto pactado. La labor nunca ha terminado por terminación de la obra o labor establecimiento. Esto tampoco ha sucedido, ya que en ningún momento la suspensión de actividades por parte del empleador, esto tampoco ha ocurrido. Por sentencia ejecutoria, o sea que en las causales de terminación de un contrato ninguna aplica para que la empresa viera justificado el despido de este colaborador. Por otro lado, tenemos el artículo 62, en donde el numeral 15 hace mención a un tipo de terminación de contrato con justa causa por parte del patrón y en su número al 15 habla de la enfermedad contagiosa o crónica del trabajador que tenga de carácter de la profesión, así como cualquier otra enfermedad o lesión que la que se incapacite para el trabajo cuya curación no haya sido posible durante 180 días. Si fuéramos la empresa poniéndonos el papel de la empresa y tomaron ese numeral como justificación legal para despedir a este colaborador, creo que están erróneos. Eh, Porque la interpretación no es la debida, ya que quienes están hablando una enfermedad contagiosa y que están hablando de una enfermedad contagiosa y que ya ha pasado por un proceso de rehabilitación y no haya sido curado, ese no es el caso de esta enfermedad, no es una enfermedad contagiosa y segundo, no es una que él no ha realizado el proceso de curación, porque hasta ahora se le notificó a la empresa que le detectaron esta enfermedad. Por ende, cuando la EPS hace mención de la empresa, le notifica por lo que va pasando el colaborador. Esto sea un proceso laboral y en donde la empresa debe esperar a que se emita el resultado de este proceso laboral y así saber bajo qué términos queda el colaborador o en cuánto va a disminuir su capacidad laboral. Recordemos que abajo del 15%, si el colaborador termina en ese proceso, su capacidad laboral está abajo del 15% y la empresa puede finalizar el contrato. De lo contrario, si está mayor al 15%, debe tener autorización por parte del inspector laboral. Por otro lado, hablando del foro laboral reforzado, tenemos que emitirnos al artículo 26 de la ley 361 de 1997, que nos hace mención de lo siguiente: ninguna persona limitada podrá ser despedida de su contrato por razón de limitación, salvo a la medida de autorización de una oficina eh, de trabajo. Para este caso,
no aplica. O sea, la empresa se saltó la norma jurídica laboral y analizando el tema del fuero laboral son cinco gran escala los que existen: el fuero de salud, el fuero de maternidad, el fuero de pensionados, fuero de acoso laboral y el fuero sindical. Para este caso, este colaborador se ve acobijado por el fuero de salud, en el que se le restringe la empresa hubiera realizado el proceso, terminando el contrato, y segundo, el colaborador ni siquiera ha pasado un proceso de estimación de sus capacidades laborales. Para desarrollar esta actividad nos solicitaron que respondiéramos tres preguntas orientadoras y así concluyamos este caso. ¿Puede la empresa finalizar, es decir, despedir con justa causa al trabajador, y por qué no? No, en este caso no, porque no lo puede hacer ya que el colaborador no ha pasado por el proceso laboral que se debe tomar en estos casos y que la oficina de trabajo no se presenta para que ésta hubiera tomado otra determinación. ¿Podrá el trabajador demandar y la empresa para que lo reingrese, y por qué? Sí. La mayoría de veces que las empresas hacen estos procesos, y normalmente en este caso con lo que he mencionado anteriormente, cualquier abogado laboral podría acompañar a este colaborador y llevar a juicio y tendría toda la evidencia para que la empresa pierda este proceso, porque no se cumplieron ninguna de las causales que se están estimadas en el Código Laboral para que aplicara el despido de la financiación del contrato. Y segundo, este colaborador, al tener un activo, está cobijado por el fuero de salud que está estipulado en el artículo 26 de la Ley 90 en caso del reintegro. Debería la empresa reconocer los pagos dejados de percibir por el trabajador desde el momento del despido hasta la fecha de regreso. ¿Y por qué? Sí, como argumento propio puedo decir que es un tipo de caso muy similar, ya que, digamos, soy testigo, digamos, cuando la empresa perdió ese proceso, tuvo que reconocer todos los salarios que dejó de percibir como la persona en el momento en el que despidieron hasta el momento de vinculación. Y segundo, fuera de eso, también tuvieron que pagar todos los aportes, atención para fiscales, la salud, todo el tema legal, la empresa. Yo creo que la empresa perdería el proceso laboral y tendría que pagar una indemnización al colaborador. Por ende, la empresa sí tiene que pagar esto. Si fuera a juicio y perdiera ese juicio y esperar a que el colaborador, que obviamente eh, va a esperar la demanda, y pues creo que la empresa aquí tiene todas las de perder. Bueno, ese es mi aporte. Muchas gracias.